Señor, venimos ante ti hoy, Señor, pidiéndote y dándote gracias por un día tan hermoso que hoy. Señor, llegamos a tu presencia, Señor, con nuestro espíritu abierto, Padre, con nuestros ojos abiertos y oídos abiertos para escuchar todo lo que tú tienes que decir para nosotros, Señor. Señor, úsame como un instrumento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bethany spoke a lot about her experiences Bethany habló mucho de sus experiencias, of how she came to know Christ. de cómo ella vino a conocer a Cristo. But as parents, Pero como padres, we have to set the example as well. tenemos que poner el ejemplo también. It starts with us in our household. Comienza con nosotros en nuestro hogar. But on top of that, Por encima de eso, we have to initiate that faith. tenemos que iniciar esa fe. That's why in 1 Corinthians 13:11, Por eso que en 1 Corintios 13:11 it says the following. dice lo siguiente: When I was a child, cuando yo era niño, I spoke and thought and reasoned as a child. hablaba, pensaba y razonaba como un niño. But when I grew up, Pero cuando crecí, I put away childish things. dejé atrás las cosas de niño. Bethany, at her young age right now, she understood Bethany a una edad muy temprana, ella entendía that she needed something greater. que ella necesitaba algo mucho mayor. But where was the source of that? Pero ¿dónde estaba la fuente de eso? It started with her parents. Comenzaba con sus padres. So as parents, we have to ask ourselves the following questions. Así que como padres tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Number one, how am I leading my child? Número uno, ¿cómo estoy dirigiendo a mi hijo? Am I leading my child on a path that leads towards righteousness? ¿Estoy guiando a mi hijo a un camino que lleva a la justicia? Or am I leading my child into a path that leads to spiritual degradation? ¿O lo estamos llevando a un camino que lleva a la degradación espiritual? Number two, very similar question. Is the path that I'm leading before them a path that leads to Christ? La segunda pregunta es: ¿el camino que estoy dirigiendo delante de ellos es un camino que lleva a Cristo? The key word here is before. What am I walking ahead of them? La palabra clave aquí es delante de ellos. ¿Qué estoy caminando yo delante de ellos? And number three, probably the most important question as parents we have to ask ourselves. Y número tres, a lo mejor la pregunta más importante como padre que tenemos que hacernos: Am I being a facilitator of faith, or am I being a source of spiritual strife? ¿estoy siendo un facilitador de la fe o una fuente de conflictos espirituales? All of these questions serve as a pyramid to going deeper into these questions that we have to ask ourselves. Todas estas preguntas sirven como una pirámide que nos llevan realmente a examinar las preguntas que tenemos que hacernos. But it starts with us parents. Pero comienza con nosotros los padres. And as we go back to the verse in 1 Corinthians 13:11, Si volvemos al versículo de 1 Corintios 13:11, it hints at something new. It gives us a new hint. nos da algo nuevo. It gives us an idea that we have to teach our kids Nos da una idea que tenemos que enseñarle a nuestros hijos how to speak, cómo think, hablar, pensar and reason as an adult. y razonar como un adulto. In the Bible, we see many examples of fatherly figures. En la Biblia vemos muchos ejemplos de figuras paternas. Of course, we see Adam, the initiator of what is the human race. Vemos a Adán, el iniciador de lo que es la raza humana. But as we move in deeper into the Old Testament, Pero como nos movemos más adelante en el Antiguo Testamento, we see figures like Abraham, nos vemos figuras como Abraham, Moses, Moisés, who served as one of the greatest fatherly figures the Bible has ever seen. que sirvieron como una de las figuras más grandes paternas que el mundo ha visto. But the key is each of them Pero la clave es que cada uno de ellos have had certain strengths, tenían ciertas fortalezas, but weaknesses as well. pero también tenían debilidades. Now let's dive into the life of Abraham. Vamos a mirar un poquito la vida de Abraham. Abraham's strengths were very obvious. La fortaleza de Abraham eran muy obvias. He became the father of what is Israel, God's chosen people. Se convirtió lo que es el padre de la nación de Israel, la nación escogida por Dios. He looked beyond his present circumstances and looked forward to the plan that God had. Él miró mucho más allá de sus circunstancias presentes, miró hacia lo que Dios tenía para él. He wasn't just stuck in the here and now, Y no era simplemente algo de lo aquí y ahora, but he was looking to the future of the future generation. pero miraba hacia el futuro, hacia la futura generación. And as a result, Y como un resultado, his faith set in motion God's plan for the world. su fe comenzó a llevar en moción el plan de Dios para el mundo.
So the key is, So, la clave es, without his obedience, sin su obediencia, there would be no chosen ones. no hubiese habido escogidos Without ninguno. the people that God put in place, without that spirit that God put in his heart, Si no fuera por el Espíritu que Dios puso en su corazón, we wouldn't be here today. nosotros no estaríamos hoy We aquí. wouldn't be following a faith that's set in motion because of one person. Nosotros no estuviéramos siguiendo una fe que fue llevada en moción por una persona. And the key is, Y la clave es, us parents, nosotros como padres, we are that key. nosotros somos esa llave. We are that key to put the car in ignition and drive to the faith that God has given us. Somos la llave que prende el carro y le da ignición para que pueda moverse hacia adelante. However, Sin embargo, Abraham also had some key weaknesses. Abraham tenía unas debilidades también. He did not exhibit patience. Él no exhibió paciencia. And we see this in the story of Hagar. Y lo vemos esto con la historia de Agar. He was given a promise that he would have a child and it would set in motion a further plan that God had. Él le dio una promesa a Dios de que tendría un hijo y que iba a llevar un plan de Dios a cabo en la tierra. And yes, it is true Y sí es cierto, that Abraham did have faith, es cierto que Abraham tuvo fe, but where he went wrong was his lack of perseverance. pero in donde faith. falló fue que no perseveró en la fe inicial que tenía. For example, Por ejemplo, his son Ishmael, su hijo Ismael, which was the one that he had with Hagar, que fue el que tuvo con la esclava Agar, basically set in motion another religion. comenzó y llevó en moción una nueva religión. Now listen very carefully. Escúcheme por favor. Parents, as parents, we sometimes do this. Como padres a veces hacemos esto. Our lack of obedience sets in motion, Nuestra falta de obediencia abre un camino nuevo and our lack of faith y nuestra falta de fe sets in motion comienza a mover something that leads our faith to a sinful nature. que lleva nuestra fe a una naturaleza de pecado. If we look at the context of Ishmael and the story of Ishmael, Si miramos el contexto de la historia de Ismael, it was the founder of an Islamic faith. realmente ahí viene la fundación de la fe islámica. And there we see Y de ahí vemos that there was a tainting within the true faith and the true nature of what it is to be a Christian. que hubo un efecto realmente de lo que conlleva ser un verdadero cristiano. We went away from the true teaching, Nos salimos de la verdad de la enseñanza, but what was the mistake? What was the mistake? pero ¿cuál fue el error? The mistake was a lack of perseverance in faith and obedience. El error fue causado por la falta de perseverancia en la fe y la obediencia. As parents, we have to give our children a clear faith. Como padres tenemos que dar una fe clara. And the same thing goes for Moses. Y lo mismo ocurre con Moisés. His strength is that he left comfort for the unknown. Su fortaleza fue que dejó la comodidad por lo desconocido. He was born into the most powerful family in Egypt. Él creció dentro de las familias más poderosas en Egipto. But he heard God's voice. Pero escuchó la voz de Dios. And he was open to hearing what God had to say for him. Y estuvo abierto a escuchar lo que Dios estaba diciéndole. And as a result, he set in motion Y como resultado él comenzó a abrir un nuevo camino for a future generation as well. para una generación futura también. He fully trusted in God. Él confió totalmente en Dios. And as a result, Y como un resultado, he set in motion something completely different. él llevó una moción de un camino nuevo totalmente diferente. He transcended the natural boundary of faith Él trascendió la naturaleza normal de la fe and came into a realm y llegó a un movimiento, un lugar that transcended the faith and led to a place of a promised land. que trascendió la fe y llegó a un momento de la tierra prometida. He led God's chosen people out of slavery. Él dirigió al pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Now, as a parent, I want you to ask yourself, Como padres quiero que se pregunten, are we not in the promised land that we want to get to today? ¿no estamos o estamos en la tierra prometida que queremos ir hoy? What is that promised land that we are trying to seek for our children? ¿Cuál es esa tierra prometida que queremos que nuestros hijos tengan? And as a result, there are some clear weaknesses that Moses also exhibited. Hubieron cosas claras que Moisés exhibió. He was quick to anger, Fue fácil para enojarse o airarse, and his lack of patience y su falta de paciencia did not allow him to enter God's chosen land. no le permitió entrar a la tierra prometida de Dios. Now, when we look at the promised land that God had set out,
Cuando vemos la tierra prometida que Dios le señaló, we see that this was a place set apart by God. esto es un lugar separado por Dios. And if we apply it to ourselves, Y si lo aplicamos a nuestras vidas, we see that God has given us a place that where He wants to take us, también Dios ha separado un lugar donde Dios quiere llevarnos, where He wants to take your children. donde Él quiere llevar tus hijos. But what are we doing? Pero ¿qué estamos haciendo? Are we facilitating that? ¿Estamos facilitando que se haga realidad? Are we honestly feeding our children and ¿Estamos nourishing our realmente children, alimentando a nuestros hijos y nutriéndolos? giving them something that is true to our faith, Algo que realmente es verdadero con respecto a nuestra fe. and forming the church of today? Y formando la iglesia de hoy. There's a clear similarity between Abraham and Moses that we all have as well. Hay una similitud entre Moisés y Abraham que nosotros también tenemos. We're all human. Todos somos humanos. We all make mistakes. Todos cometemos errores. Este pastor que tú ves acá arriba This pastor that you see up here, hace mucha cosa mala también. he also makes some mistakes. Como padre, he's an amazing father. Como padre es un gran padre. But as humans, Pero como humano we make mistakes. cometemos errores. Sometimes we're not patient. A veces no somos pacientes. Sometimes we don't open our ears to listen to what our children have to A veces say. no escuchamos realmente lo que nuestros hijos nos están diciendo. And as a result, we don't foster growth. Y como resultado no podemos promover el crecimiento. All we are doing Todo lo que estamos haciendo is hindering growth. es limitando el crecimiento. So if we look at the examples and we see the story of Moses in a different context, Si miramos el ejemplo y miramos la historia de Moisés dentro de un contexto distinto, we can take out different aspects that we can apply to our lives as parents. podemos sacar enseñanzas que podemos aplicar como padres. As parents, we become the father of a great nation. Como padres nos podemos convertir en padres de una gran nación. The greatest emotion we have as humans, La mayor emoción más grande que tenemos como seres humanos I would probably have to say, is giving birth to a child. es dar realmente a luz un hijo. You see the amazing faces. Jordani and Daniela just gave birth to their new baby. ¿No baby ven girl. la cara tan hermosa y alegre que tienen Jordán y Daniela por traer un hijo a la tierra? They're excited because they brought something new into this world. Ellos están emocionados porque trajeron algo nuevo a la tierra. So your children Así que sus hijos are your personal Israel. son su Israel personal. They are your chosen people. Ellos son su gente escogida. It's no coincidence that God chose a certain nation amongst every nation of the world. No fue coincidencia que Dios escogió una nación de todas las naciones del mundo. God selected it strategically Dios la escogió as estratégicamente an example for us para un ejemplo para nosotros. that we have a chosen nation, that our children are our chosen Que nation. nuestros hijos también no fueron escogidos por casualidad, sino con propósito de parte de Dios. So how are we leading that chosen nation? ¿Cómo estamos dirigiendo esa nación escogida por Dios? Are you truly being the Abraham and the Moses that God has called you to be? ¿Estás siendo realmente tú el Moisés y el Abraham, el cual Dios te llamó ser? Are you leading your children out of the comfort zone and into a new realm? ¿Estás sacando a tus hijos de la comodidad y a un nuevo amanecer? Or are you just living a life of mediocrity and letting your children bask in that? ¿O simplemente estás viviendo una vida mediocre dejando que tus hijos se queden estancados? As parents, we must look beyond present circumstances Como padres tenemos que mirar mucho más allá de los momentos placenteros and help facilitate thoughts that have future growth in Christ. y ayudar a facilitar pensamientos que tienen un futuro en Cristo. One of the greatest testimonies I have, Uno de los testimonios más grandes que yo tengo, I remember many of you know that I play drums almost every Sunday. muchos saben que yo toco los drums los domingos, la batería, But I wasn't exactly given that right outright. pero eso no se me entregó fácilmente. I went through a process of development Pasé por un proceso de desarrollo and many times a struggle. y muchas veces de dificultades. And I remember I would go to my father and be like, Dad, you know, I prepared so much. Y me recuerdo que le decía a mi papá, papi, he practicado muchísimo. I've practiced, I spent hours playing, Llevo horas tocando y practicando, but I don't get an opportunity to facilitate that. pero no se me da la oportunidad para facilitar y llevar a cabo lo que deseo hacer. And I remember I came so frustrated up to the point where I would cry to my dad. Estaba frustrado que a veces lloraba y le se lo decía a mi papá llorando. But my dad would sit me down Mi papá me sentaba at the dinner table a la mesa en la comida, en la cena, and he'd tell me very patiently, y me decía pacientemente, Hijo, son,
Tu momento va a llegar, Your time is coming, pero sea paciente, but be patient porque Dios lo tiene todo en control. because God has everything in control. And in that aspect, Y en ese aspecto, He taught me patience. Él me enseñó paciencia. And as a result, we have to teach our children the same thing. Y como resultado tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo mismo. Sometimes we don't do that. A veces no hacemos eso. Sometimes we are so quick to judge. A veces somos tan ligeros para juzgar, Sometimes we are so quick to talk, somos tan ligeros para hablar, and that we don't listen carefully, pero no escuchamos cuidadosamente and we give them a false hope. y le damos esperanzas falsas a los hijos. It's about time that we say, yes, you can do it Es tiempo de decirle a nuestros hijos, sí puedes hacerlo in God's time. en el tiempo de Dios. Amen. Como padres, As parents, nosotros necesitamos hacer todo en fe we need to do everything in faith y en oración. and in prayer. The biggest key is prayer. Lo más importante es la oración. Porque sin la oración, hermano, Because without prayer, no podemos llegar a las alturas we can never get to the heights que Dios nos ha llevado, no quiere llevar a where God nosotros. wants to take us. The power of prayer is so strong. El poder de la oración es algo grande. And when we do that as a family, and when we do that first as parents, Cuando hacemos eso como familia y primero como padres, we set an example for our children. le damos un ejemplo a nuestros hijos. We can't just exhibit a faith No podemos exhibir una fe without prayer. sin oración, Because prayer without faith, faith without prayer porque la oración sin fe is powerless. no tiene poder. A faith without prayer O la fe sin oración is powerless. no tiene poder. Prayer is the source of our faith. La oración realmente es la fuente de nuestra fe. It's how we connect to God. Es como nos conectamos con Dios. And this is how we unite ourselves with Christ. Y así que nos unimos con Cristo. And it's also how we unite ourselves as a family Y también es como nos unimos como familia to grow in Christ. para poder crecer en Cristo. And probably one of the most important points Una de las cosas importantes is we must be slow to anger que debemos ser lentos para airarnos and be very patient with our children. y ser bien pacientes con nuestros hijos. Sometimes we want our children to grow up so fast, A veces queremos que nuestros hijos crezcan tan rápido and we want our children to mature and have the brightest positions in the church. y queremos que maduren y tengan las posiciones claves en la iglesia, But honestly, every part is just as important. pero cada parte del proceso es importante. And the most important part Y la parte más importante is the development. es el desarrollo. Pero vamos a cambiar y ver la otra cara de la moneda ahora. But let's change and see the other side of the coin. A veces como padre Sometimes as parents, tenemos un cierto definition tenemos una cierta definition of what it is to be a parent. de lo que significa ser padres. To us, a parent is a caretaker or a guardian. Para nosotros un padre es alguien que cuida, un tutor, As a result, parents have this understanding. y los padres tienen ese entendimiento. As parents, we understand that children are dependent on us. Como padres entendemos que los hijos dependen de nosotros. And yes, this is true to an extent. Eso es cierto hasta cierta medida. Children need financial support. Los hijos necesitan el apoyo financiero. We can't just automatically buy a house No podemos comprar simplemente una casa at the age of 11 a la edad de 11 and años pay our bills. y pagar nuestros biles. That's just not natural. We can't do that. Eso es imposible, no es natural. But there's also a truth hidden behind that. Pero también una verdad escondida en ese dicho. Parents, Padres, escucha esto. Your children, sus hijos, you, usted are also dependent upon your children. depende de sus hijos. What do you mean? ¿Qué dices? Me, my parent, I don't need my children. I, Yo, don't, padre, necesito a mis hijos. I pay their bills. Yo le pago los biles. Yo hago todo para ellos. I do everything for them. Yo le cocino. I cook for them. Ellos no me pueden cocinar para mí, ellos no me pagan los biles, no me pagan la casa. They can't cook for me. They don't pay the bills, the house. Pero debo decirte, But let me tell you something. el apóstol Pablo, The Apostle Paul, en 1 Corintios 12, in 1 Corinthians chapter 12, versículo 12, verse 12, gives us a clear picture. él nos da un retrato claro. In verse 12, it says, the human body has many parts, El versículo 12 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes,
But the many parts make up one whole body. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. And it also goes on to say that some of us are Jews or Gentiles. Después dice, algunos son judíos, otros gentiles. So we can apply that to saying some of us are parents, some of us are children. Podemos decir, algunos son padres, otros son hijos. But the key, in verse 13 it says, Pero la clave en el versículo 13 dice, but we have all been baptized into one body pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, by one Spirit. por un mismo espíritu. And we all share the same Spirit. Y todos compartimos el mismo espíritu. So when I say that children, you are dependent upon your children as well, Cuando digo que tú estás dependiendo de tus hijos también, it means that we have a same Spirit. significa que tenemos un mismo espíritu. A spirit divided Un espíritu dividido cannot work in unity, no puede trabajar en unidad, obviously. obviamente. But a spirit in unity with the same Spirit Un espíritu unidad con un mismo espíritu can work in unity to achieve what Christ has. puede trabajar para poder alcanzar lo que Cristo tiene. And sometimes we live with this misconception as well. A veces vivimos con una misconcepción, un malentendido. The children, sometimes we think the children are the church of tomorrow. Pensamos que los hijos son la iglesia del mañana. Pero eso es completamente mentira. But that is not totally true. That's a lie. The children of today Los hijos de hoy are the church of today. son la iglesia de hoy. The children of today are the church of today. Los hijos de hoy son la iglesia de hoy. You don't just see every day a child like Bethany Usted no ve todos los días una niña como Bethany come up on the stage with full force venir a la tarima con tanta fuerza and preach like she just did. y predicar de la manera en que lo hizo. It is the church of today. Es la iglesia de hoy. So, también cuando dice que tenemos un mismo espíritu, todos tenemos el mismo espíritu, When it says that we all have the same spirit, it says we are all also equal in the eyes of God también significa que somos iguales ante los ojos de Dios. in terms of what we can do for the kingdom of God. En términos de lo que podemos hacer, el potencial que tenemos ante los ojos de Dios. It doesn't mean just because we are young, we can't do as much. No significa porque somos jóvenes no podemos hacer nada. Just because we are adult, yes, we are given certain wisdom, Claro, cuando eres adulto tienes cierta madurez y sabiduría, but the potential is still the same. pero el potencial también está en sus The hijos. source is still the same. La fuente, que es el Espíritu That same Santo, es la spirit misma. lives within all of us. Aquello que vive en todos nosotros, That same spirit lives in us. ese mismo Espíritu vive en nosotros. And in verse 22, it goes on to say En el this. versículo 22 de 1 Corintios 12 dice esto. In fact, some parts of the body De hecho, algunas partes del cuerpo that seem weakest and least important que parecieran las más débiles y menos importantes, are actually the most necessary. en realidad son las más necesarias. Iglesia, escucha. Church, please listen. The children are the backbone of the church. Los niños son la columna vertebral de esta iglesia. Without the children, Sin los niños there is no future church. no hay iglesia The futura. church would die out. La iglesia muere sin los niños. We need to facilitate that. Tenemos que facilitar esa verdad. That's why it is so important to grow a ministry of children Por eso es tan importante desarrollar un ministerio de that niños fosters growth, que desarrolla el crecimiento, that fosters a generation that lifts up Christ, que levanta una generación que adora a that Jesucristo, grows leaders that aren't just here today, que desarrolla líderes que no están solamente but aquí, leaders that are built for tomorrow. pero líderes que están siendo construidos Children that para are mañana. worship leaders up here on stage. Niños que son adoradores a Dios. Children that are ready to encounter the mission fields. Niños que están listos para irse al mundo del campo. And children that are ready to die for Christ. Y niños que están listos para morir por Cristo. But sometimes, honestly, if we ask ourselves, Pero si somos honestos y nos preguntamos a nosotros we mismos, don't do that. no hacemos eso. We're not the first ones to initiate that. No somos como padres los primeros en iniciar eso. Sometimes we sit on our benches right A now, veces nos sentamos en las sillas and it goes through in one ear and it comes out the other. y entra por un oído y sale por el otro. And we don't foster that growth. Y no trabajamos para proveer el And we're crecimiento. giving our children a life of a lie. Y a veces le damos una vida de mentiras a nuestros hijos. And we're starving their spirit. Y le estamos dejando que se mueran espiritualmente. Yes, we live in this church. Es cierto que tenemos una iglesia, Yes, we live in a body, también vivimos en un cuerpo, but we're not a body.
pero no somos un cuerpo. We are a spirit. Somos un espíritu. And we need to feed our spirit. Y tenemos que alimentar Just nuestro as we feed espíritu. our body every day, Así como alimentamos nuestro cuerpo we need to físico. come here, and you as parents Tenemos que venir y ustedes need como to feed your padres children every tienen que day. también alimentar sus hijos todos los días. Because if not, they will die out. Porque si no se mueren espiritualmente. And there will be no church of tomorrow. Y no habrá una iglesia del mañana. And going off of that, Partiendo de eso, it says in verse 26, dice en el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 12, if one part, si una parte, hablando del cuerpo aquí, speaking of the body here, if one part suffers, si una parte sufre, all the parts suffer with it. las demás partes sufren con ella. And if one part is honored, Y si una parte se le da honra, all the parts are honored with it. todas las partes son honradas con ella. In other words, De otra manera, if one part suffers, si una parte sufre, and this suffering we can term it as a lack of development in our faith. y este sufrimiento puede ser descrito como la falta de desarrollo en nuestra fe, De parte de los padres. from the side of the parents. And so if there's a lack of development within our children, Si hay una falta de desarrollo en nuestros hijos, we all suffer. todos nosotros sufrimos. There's no development within the church. Cuando no hay un desarrollo dentro de la iglesia, You see, it is a constant cycle. es un ciclo constante. It starts with the parent. Comienza con los padres, But it doesn't just happen here in the church. pero no solamente ocurre aquí en la It starts at iglesia. home. Comienza en la casa. It starts with the example you set forth. Comienza con el ejemplo que usted le pone delante. It starts with prayer. Comienza con oración. It starts with a plan. Comienza con un plan. Empieza con las promesas también de Dios. And it starts with the promises of God also. And moving forward in those promises. Y moviéndonos hacia adelante en esas promesas. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, But the question that we all have to make ourselves, why do people suffer? ¿por qué la gente sufre? There's a lack of spiritual nourishment. Hay una falta de nutrición espiritual And it starts at home. y comienza en casa. También, there is no such thing No hay tal cosa como individualistic Christianity. la cristiandad individualista. Christianity was built on a faith of community. La fe cristiana fue construida en una fe de comunidad. And we have built a community. The church is a Y community. hemos construido una comunidad. La iglesia es una comunidad. And we have built it to foster growth. Y la hemos desarrollado para que pueda desarrollar crecimiento. And as a result, we have leaders in the church. Y como resultado tenemos líderes en la We iglesia. have a fatherly figure, which is the pastor of the church. Tenemos una figura paterna que la cual es el pastor de la iglesia. And that fosters growth. Y eso alimenta el crecimiento. So as a result, we have to do the same thing. Así que como resultado tenemos que hacer lo mismo. Our home, our personal household, Nuestra propia casa, nuestros hogares, serves as the church. sirve como la iglesia. We are the church. Nosotros somos la The iglesia. church is not a building. La iglesia no es un edificio. The church is the people. La iglesia son la gente. And it's the people who make it up. Son la gente que la construye. And as a result, we have to be involved in the development Y como resultado tenemos que estar envueltos en el desarrollo of our children's Christianity. de la cristiandad de nuestros hijos. Again, if not, De nuevo, porque si no, there is no church of tomorrow. no hay una iglesia del mañana. So if we tie back to the story of Abraham and Moses, Si volvemos a la historia de Abraham y Moisés, we see three clear points here. nos vemos tres puntos claros aquí. Through prayer, A través de la oración, patience, paciencia and unmovable faith, y una fe inconmovible, it sets the key to the door se vuelve la llave para la puerta to open growth. para poder abrir y dar oportunidad al crecimiento. Now, what is that key that was given to us, the church of today? ¿Cuál es la llave que se nos ha sido dada a nosotros, la iglesia de hoy? The primary example that was given to the church El primario y más importante ejemplo dado a la iglesia was Jesus. fue Jesús. God the Father set his only son down on Dios the el cross Padre envió su propio Hijo unigénito so he would come down for us and set the example before us. para que Él pudiera venir y darnos un ejemplo a seguir. For example, we have to follow exactly what Jesus did. Tenemos que seguir lo que Jesús hizo. Jesus did everything before the disciples. Jesús siempre hizo todo antes que sus discípulos. Jesus taught the disciples patience. Le enseñó la paciencia, He taught them perseverance. le enseñó la perseverancia
And he taught them how to live a life of faith. y le enseñó cómo vivir una vida de fe. And he set in motion something so vast. Y comenzó a crear un camino, algo tan grande. He set in motion the children of the world Puso en moción los hijos del mundo to move forward in faith. para que puedan moverse por fe. You see, church, Iglesia, ven, it's so important that we foster growth. es tan importante que nosotros promovamos el crecimiento And we initiate something in our children y que iniciemos algo en nuestros hijos, because there's such a thirst in their hearts. porque hay una gran sed en sus There's such corazones, a thirst in their spirits. hay una gran sed en su espíritu. And if we don't initiate that, if we don't start it with ourselves, Y si nosotros los comenzamos con eso, there will be no initiation of it. no habrá ningún tipo de progreso. We have to open our eyes to see that. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver esa We have to realidad. open our hearts to be open to foster that Tenemos growth. que abrir nuestro corazón para poder ser It promotores de starts esa with verdad. us. Comienza con It nosotros. can't just happen by their own accord. No puede pasar simplemente They por are ellos. dependent on us. Ellos dependen de nosotros. They need us to grow. Ellos lo necesitan para crecer. And Jesus understood that even himself. Y Jesús entendía eso. Jesus, even being the only perfect human being living on the face of the Jesús earth, siendo la única persona perfecta que vivía bajo la faz de la tierra. he even understood Él entendió that he needed his parents' guidance. que necesitaba la guianza de sus padres. In Luke 2:52, En Lucas capítulo 2, 52, it says Jesus grew in wisdom Jesús crecía en sabiduría, and in stature en estatura and in favor y en el favor with God and all people. de Dios y toda la gente. You see, Jesus even had to grow. ¿Sabe? Jesús aún tuvo que crecer. Jesus had to be fostered growth. Jesús tuvo que también tener oportunidad para crecer. In the Garden of Gethsemane, En el jardín de Getsemaní, he prayed to his Father él oró al Padre for guidance. para guianza. He asked for help. Él le pidió por ayuda. He understood he couldn't do it alone. Él entendió que no podía hacerlo Jesus, being the solo. most perfect human being, Jesús siendo la persona perfecta del even mundo, he needed help. él también necesitó ayuda. So what are we doing? Así que estamos haciendo. Our children need your help. Sus hijos necesitan su ayuda. Our children need your help. Nuestros hijos necesitan su ayuda. They are the church of tomorrow. Ellos son la iglesia del mañana, But not just the church of tomorrow, they're the church of today. pero también son la iglesia de hoy. They're the leaders of today. Son los líderes de Because when hoy. you are not here, what are we leaving behind? Porque cuando tú no estés aquí, ¿qué vas a dejar después de ti? What generation are we leaving behind? ¿Qué generación estamos dejando It's detrás de basically nosotros? like leaving a blindfold on our children's lives. It's leaving a blindfold. Es como ponerle una venda a los ojos de nuestros hijos. If we don't give guidance, Si no les damos guianza, we are walking estamos forward caminando and we're leading into an abyss of y estamos destruction. llegando a un abismo Of de destrucción. If we don't foster that growth, church, Si no promovemos ese crecimiento, iglesia, we're dying out the church. estamos haciendo que la iglesia muera. We're basically taking a knife Estamos básicamente tomando un cuchillo into the body of Christ al cuerpo de Cristo and stabbing it right in the heart. y pegándole directamente al corazón. As a church, we have to understand that we are the life. Como la iglesia tenemos que saber que somos la vida. God set in motion something so special. Dios llevó en movimiento algo tan especial. There's a reason why He creates billions and billions of children every day. Hay una razón por la cual Dios ha creado billones y billones de niños. It's because He wants them to be set apart for a world Es porque quiere que alguien sea separado para el mundo that is set in darkness. que está viviendo hoy en día en tinieblas. As a child, I always remember Como un niño siempre recuerdo, I wanted to be just like my father. yo quería ser como mi padre. I wanted to be up on this stage preaching to you like I am right now. Quería estar aquí frente a esta tarima predicando como lo estoy haciendo ahora. And I wanted to be so filled with the Spirit Y quería ser tan lleno del Espíritu that I wanted God to use me so tremendously. que yo quería que Dios me usara tremendamente. But it started with my father. Pero comenzó con mi padre. And it started with a life of prayer. Y comenzó con una vida de oración. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Padres, Parents, tenemos que ser claros con nuestro hijo. we have to be clear with our children. We have to foster growth. Tenemos que promover el crecimiento. Without you, Sin usted,
There's no key to open the door. No hay ninguna llave para abrir la puerta. My Father did it. Mi Padre lo hizo. And look at where I am now. Y mira donde yo estoy hoy. Pero la clave es, But the key is, quizás tú te encuentras en este día but maybe you feel today and you felt like you never had a father in your life, y te sientes que no tienes un padre en tu vida, a spiritual father in your life. un padre espiritual para But tu the vida. truth is, Pero la verdad there's a spiritual father always there reaching out for you. es que está el Padre espiritual siempre There has been dispuesto para always a ayudarte. spiritual father extending his hand right there, Siempre hay un Padre espiritual extendiendo su saying, mano hacia come ti, to me. diciéndote ven, Come to me because I'm here and I want to lead you to new ven a mí heights. porque quiero guiarte a nuevas alturas. In Isaiah it says, En Isaías dice, he is going to soar us on the wings of eagles. aquello que se remontarán las alas de águilas And there will be no comparison to what we can see. y no habrá comparación con las cosas que podemos ver. Padres, empiezo con ustedes. Parents, it starts with you. I want you to close your eyes right where you are. Pónganse de pie por favor y cierren sus ojos ahí donde están.